Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos mucho gusto de estar aquí esta lluviosa tarde de septiembre, de casi finales de septiembre, acercándose ya el Día Internacional de la Traducción y estamos muy contentos de estar aquí en Jalapa esta vez con esta nueva charla dentro de el ciclo de pláticas. La traductora es la autora o el traductor es el autor, dependiendo si es hombre o mujer. Y quisiera empezar por agradecer, antes de dar los pormenores de la charla de hoy, a Claudia Bautista, que está aquí con nosotros de la librería Hyperion. Muchas gracias, Claudia, por habernos recibido, por ofrecernos el espacio de esta bella librería aquí en Jalapa, de la librería Hyperion. La librería Hyperion forma parte de la red de libreros independientes, la RELI, y bueno, pues Claudia nos podrá hablar ahorita un poquito más de eso. Quisiera también agradecer al Instituto en Estudios de Educación, no, en estudios de investigaciones en educación. Perdón, sí, el Instituto de Investigaciones en Educación, ¿ves? Sí, de la Universidad Veracruzana por el apoyo que también nos ha otorgado para esta presentación. Y bueno, quisiera hablar muy brevemente para no quitarle mucho tiempo a Pilar, nuestra traductora de hoy, nuestra traductora invitada de hoy. Estas charlas tienen como objeto abrir un espacio en las librerías para poder acercar al traductor con sus lectores. No se trata de pláticas pensadas para un público especializado en principio, sino es sobre todo tratar de darle visibilidad a los traductores, a los que traducimos literatura de diferentes lenguas, y para que podamos hablar con nuestros lectores y con el público asistente a las librerías para poder hablar sobre los problemas de nuestro trabajo, sobre lo que hacemos, sobre lo que nos gusta, sobre lo que nos apasiona. Y pues estamos aquí cumpliendo un poco esta idea de abrir espacios no solamente en la capital del país, sino también en provincia. Esta es la primera charla que se da en la provincia de un ciclo que ya lleva 4 charlas. Las 3 primeras fueron en Ciudad de México, esta es en Jalapa, la siguiente tendrá lugar en Morelia y bueno, iremos seguramente abriendo más espacios porque estamos en vías de formalizar una alianza estratégica con la RELI que nos enorgullece mucho y nos da enorme gusto por todo lo que implica para los libreros independientes, para los traductores y los lectores y sobre todo para la literatura traducida. Entonces, pues bueno, de eso se trata. Quisiera darle ahora la palabra a Claudia, si quieres hablarnos rápidamente de RELI, que me parece que es el momento. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Por estar aquí en esta tarde lluviosita. Rápidamente quisiera compartirles que queremos, a través de este tipo de actividades y de otras que hemos estado llevando a cabo en las últimas semanas, volver a dar a las librerías vida y volver a situarlas como punto de encuentro y punto de comunidad. Esa es una de las tareas principales de habernos agrupado como red, de volver a poner en las librerías pequeñas como corazón, como centro, como punto de encuentro entre la gente a partir de un tema específico. Con esta actividad de Ametli nosotros
inauguramos, como bien dice Arturo, una serie de charlas que esperamos que vayan de manera itinerante por muchos de los puntos en donde están las librerías de la red, que son pues 50 en todo el país, y que vayan haciendo lo que estamos ahorita, juntando a la gente, permitiéndonos contactar, permitiéndonos compartir experiencias, tocarnos, hablar, y que se rompa un poco esto de la cuestión virtual en la que estamos tan acostumbrados últimamente. Entonces, pues, sin más, bienvenidos a su casa y pues esperemos que disfruten mucho la charla. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Y aprovecho que por allá estoy viendo que llegó nuestro querido Alejandro Senker. Bienvenido, Alejandro. Una de las primeras charlas que tuvimos, no, la primera que tuvimos en Conreli fue una charla con Selman Cira, con nuestra querida colega Selman Cira, justamente en los espacios de la librería El Ermitaño, allá en Ciudad de México. Entonces, bienvenido, Alejandro, buenas tardes. Voy a pasar ahora a presentar rápidamente a mi muy querida colega Pilar Ortiz, que nos va a platicar sobre su traducción La Dura Madre, en esta charla que ella decidió llamar Crónica de la Desmemoria o Cómo traducir a Annie Cohen. Pilar Ortiz Lobillo nació en Jalapa, Veracruz, y radicó en Ciudad de México durante más de 30 años. Es traductora de literatura francesa, así como de libros y artículos científicos. Ha traducido, entre otros autores, a Marcel Proust, Gustave Flaubert, Charles Baudelaire, Georges Perec, el Marqués de Sade, así como a Jean Delumeau y Marcel Aimé, entre otros autores. Es doctora en Ciencias del Lenguaje por la Universidad Veracruzana y egresada del Programa de Formación de Traductores del Colegio de México. Durante 3 décadas, Pilar se ha dedicado a la traducción de libros para editoriales como Larousse, Taurus, Fondo de Cultura Económica, Ediciones Sin Nombre, Diana, Planeta, Verde Alago, así como para la Embajada Francesa en México, la Secretaría de Educación Pública y también la editorial de la Universidad Veracruzana. Tradujo por 2 años para el periódico Le Monde Diplomatique y ha publicado artículos sobre la traducción en revistas nacionales e internacionales. Obtuvo la beca de fomento a la traducción literaria del FONCA para traducir el primer libro de Marcel Proust, Los placeres y los días, que se publicó en Verde Alago en 1999. Obtuvo una beca de la Embajada Francesa para realizar un diplomado en la Sorbona de París, una beca de la OEA para realizar estudios en la Universidad de Ginebra, en Suiza, y años más tarde una beca de la Oficina del Libro de la Embajada de Francia en México para trabajar en París con la escritora Annie Cohen en la traducción del libro El hechicero de Brida. Ha impartido conferencias sobre traducción en México y en el extranjero. Fundó el cuerpo académico Lingüística y Traducción, que está adscrito al Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Ha impartido diversos cursos sobre traducción literaria y didáctica de la traducción para estudiantes y profesores en la Facultad de Letras y en la Facultad de Idiomas. Dirige tesis sobre traducción en licenciatura, maestría y doctorado, y también realiza investigaciones sobre didáctica de la traducción. Coordinó el diplomado en estudios de traducción e interpretación 2018-2019. A partir de 2018, coordina la línea de investigación lingüística y didáctica de la traducción en la maestría y el doctorado en investigación educativa del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Obtuvo el premio Italia Moraita en la categoría de trayectoria de traducción en 2017. Y pues bueno, Pilar, estoy muy contento de estar aquí contigo. Antes de darte la palabra, solamente quisiera también mencionar que estamos transmitiendo en vivo por streaming para
todos aquellos colegas y amigos que no pudieron estar aquí en persona. Muchos saludos a todos y qué bueno que nos estén siguiendo, les agradecemos mucho. Dejo con ustedes a Pilar Ortiz. Gracias, Pilar. Gracias, Arturo, por la presentación y tus generosas palabras. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer la presencia de la doctora Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, quien ha sido un factor muy importante para el desarrollo de la traducción en la Universidad Veracruzana. Sin su apoyo no hubiéramos podido hacer todo lo que hemos hecho hasta el momento. Bueno, también quiero dar un agradecimiento muy especial a la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, AMETRI, y agradecer a mi querido colega Arturo Vázquez Barrón por su honrosa invitación para que yo pudiera estar hoy aquí para presentar La Dura Madre. También agradezco a la Red de Libreros Independientes y por supuesto a la Librería Hiperión y a Claudia, que nos recibe hoy en su casa. A continuación me gustaría presentarles a Annie Cohen. Annie Cohen es la escritora que escribió este libro que es La Dura Madre. Ella nació en Argelia, en una ciudad que se llama Sidi Bel Labes, y ella es de padre de origen judío, que es argelino, y su madre es de origen argelino también, pero española, de familia española. Entonces Annie se movió en todas esas lenguas, árabe, hebreo, francés, y todo eso la marcó, todo su origen la marcó. Ella llegó a vivir a París exiliada en 1968 y por ser judía pues vivió todos los problemas del racismo, por ser inmigrante, y todos esos temas los ha tratado con frecuencia en sus libros. Ella ha publicado, voy a dejar ver esto, ella ha publicado una veintena de obras en la editorial Gallimard, entre las cuales se encuentran Bésame mucho, La Dura Madre, Geografía de los Orígenes, El Hechicero de Blida, El Encaje del Cisne y El Edificio Invisible. Este libro, El Edificio Invisible, que tengo también aquí, es el que da origen a La Dura Madre. Les voy a explicar porque todos los libros tienen una historia, y la historia de La Dura Madre data de 1998. La editorial Verde Lago publicó este libro que yo traduje para Annie Cohen, fue el primero, y con ese motivo Annie vino a México para la presentación de su libro, que fue en el IFAL y también en la UNAM en ese momento. Ella se enamoró de México, quedó muy contenta porque me decía que cuando iba a desayunar ella no estaba acostumbrada a tomar un jugo de naranja recién exprimido, que para ella era algo delicioso, algo que ella no tenía en París, ¿verdad? Que ya todos los jugos son embotellados. Durante todo ese tiempo, Annie y yo pudimos convivir, pasear por la ciudad. Como yo vivía en México, pues bueno, la llevé a conocer un poco la ciudad. Comíamos juntas, la llevé a los mercados de artesanías donde compró cantidad de cosas para los amigos y estaba encantada. Después, bueno, pues llegó el momento de despedirnos y dijimos lo que se dice siempre en esas ocasiones: bueno, pues hasta algún día, hasta algún momento. Y ella me dijo: a lo mejor yo puedo volver a México o tú puedes ir a París. Le dije: yo a París está muy difícil, no creo que yo pueda ir a París, pero tú puedes venir a México. Pero la verdad fui muy afortunada porque al año siguiente, bueno, dicen, ten cuidado con lo que pides porque se te puede conceder. Y al año siguiente la embajada francesa me dio una beca de la oficina del libro, que daba becas a los traductores para ir a trabajar con un escritor. Yo le escribí a Annie y le dije: me acabo de ganar una beca. Ella estaba tan feliz que inmediatamente me mandó una guía de París, el mapa de París,
un mapa una guía del metro para que yo cuando llegara me pudiera mover en la ciudad. Y bueno, pues así se hizo. Yo fui a traducir con ella un libro que se llama El hechicero de Blida. Aquí les vamos a presentar un parrafito de ese libro para que ustedes entiendan cómo se sentía Annie cuando llegó a París. Sentíamos esa vergüenza que se te mete en la cabeza, la vergüenza de desembarcar en Francia, de hacer demasiado ruido, de molestar, de no conocer las reglas que estaban en vigor en ese hermoso país de la metrópoli. Queríamos aprender a escondidas, sin mostrarles todas las dificultades que teníamos para adaptarnos, como solo los mediterráneos saben hacerlo, con la sonrisa en los labios, fundirnos en el decorado, mientras que el frío nos carcomía los huesos, a dominar nuestras exuberancias verbales y gestuales, a iniciarnos en el hablar puntiagudo, como tragando el puré de ustedes, las putas de su raza, con la boca en forma de culo de pollo. Había que dejar de llevar pañoletas, unas encima de otras, mezclar oro y plata y sacar el tentempié a la primera ocasión. Todo eso hubo que asimilarlo. No íbamos a ser aquí como éramos allá. Ese fue el libro que yo fui a traducir con Annie. Y bueno, cuando llegó el momento de llegar a París, yo me comuniqué con ella y inmediatamente me dio sus teléfonos, su domicilio, y yo me dijo, quiero que pases por mí a la 1 de la tarde porque te voy a llevar a la cafetería Casino, es el lugar donde yo escribo y es el lugar donde vamos a trabajar tú y yo. Y yo dije, 1 de la tarde, qué raro, ¿no? Bueno, luego pensé que los franceses comen a las 12 y bueno, y fui al otro día, me dijo otra vez a la 1 de la tarde y así todos los días. Qué horario tan extraño. Entonces un día le dije, Annie, ¿por qué no nos vemos más temprano? Así podemos aprovechar mejor el tiempo. Y me dijo, mi querida Pilar, yo quisiera, pero no puedo. No me puedo levantar antes de la 1 porque estoy muy cansada, me duele mucho la cabeza. Y lo que pasa es que en ese momento no sabíamos lo que iba a pasar después. Sin embargo, un día, ella tuvo la energía para que saliéramos a pasear. Una tarde, un día dejamos de trabajar y ella me llevó a pasear por París y me dijo, te voy a llevar a los lugares donde no van los turistas. Me llevó a conocer el árbol más viejo de París, la iglesia de Saint-Julien-le-Port, me llevó a comer a un restaurante judío y a conocer todo el barrio judío, donde ella se sentía muy a gusto. Fuimos a conocer otro monumento que está abajo de Notre Dame, que casi nadie conoce. Y bueno, ese día yo estuve muy feliz, pero también feliz porque generalmente los traductores no se comunican con los escritores. Es difícil porque generalmente, bueno, yo he traducido libros, como les comentaba Arturo, de siglos pasados, y bueno, ellos ya fallecieron, lógicamente, y bueno, no es posible conocerlos, o bien viven tan lejos, y en otros casos, pues sencillamente a los escritores no les interesa conocer a sus traductores. Ellos quieren ver su libro publicado y quien lo haya traducido, pues generalmente no les interesa tanto. Entonces yo estaba muy feliz de poder hablar con Annie, de tratar las dudas, incluso de preguntarle, a ver, aquí qué es esto, qué quisiste decir, porque aquí no entiendo. Y eso es maravilloso, ¿no? Para un traductor, porque uno tiene que sufrir solo con todas sus dudas. Bueno, entonces, así se empezó a gestar La Dura Madre, porque en este libro, Annie explica, en este libro relata todo lo que fue antes de su operación del cerebro, lo que ocurrió durante de la operación del cerebro y después. Entonces Arturo les va a leer otro párrafo para que vean cómo se sentía ella. De nuevo tengo miedo de todo, de la noche que viene, de François,
que quizás esté en la calle, de mi padre que siempre me dio miedo, de las noches en la sala de operación de la Salpêtrière, justo enfrente de la cafetería Casino, noches que retornan seguido, muy seguido, todas las noches atada. Me ataron a los barrotes de la cama, porque los amenacé con bajar, con arrojarme. Noches de delirio, alucinada, vidente, visionaria de mi vida y de la vida de aquellos que conocía. Noches de visiones precisas, de grandes juramentos y gran felicidad. Noches de plenitud, de resoluciones y decisiones nuevas. Noches de felicidad sin nombre, hasta entonces desconocidas. Noches de vida intensa, noches de amor y de alegría. ¿Era efecto de la morfina? ¿La gracia por haber escapado a lo peor? Noches de juramentos y de deseos, noches de promesas solemnes, noches de conocimientos misteriosos, noches abiertas al pasado y al porvenir, noches divinas, adivinatorias, noches de búsqueda de una palabra, una sola palabra y no otra, noches de impotencia por encontrar esa palabra de regreso, noches de paz y noches de amor, noches de una soledad nunca conocida, desconocida, noches de morfina y noches negras, aclaradas con los hilos fosforescentes cada vez más aceptables. Esos hilos fosforescentes, ella los veía porque le aplicaban la morfina para que ella pudiera soportar el dolor, porque imagínense, la operaron del cerebro, de la dura madre, que es una de las membranas que cubre el cerebro, y entonces ella en el libro cuenta que veía muchos hilos fosforescentes con arañas azules que bajaban del techo, entonces debe haber sido algo aterrador. Cuando inicié la traducción del libro de la dura madre, yo me alegré mucho de haber conocido a Annie y de haber traducido ya 2 de sus libros, porque si hubiera sido un traductor que empezara por primera vez, quizá le hubiera costado mucho más trabajo, no hubiera entendido algunos sobreentendidos. En alguna página de pronto aparece la palabra bésame, con B mayúscula. Y bueno, eso indica que se refiere a su libro, que se llama Bésame mucho, pero también se está refiriendo a la canción de Consuelo Velázquez. Y es que Annie todo el tiempo vivió muy unida a su madre, que era de origen español, y dice que su mamá cantaba Bésame mucho todo el día. Entonces cuando ella vino a México y escuchó esa canción, pues se conmovía profundamente. Entonces, en honor a su mamá, ella escribió esa canción, Bésame mucho. También en La dura madre menciona muchos lugares, nombres de amigos, que yo conocí a través de nuestras conversaciones, pero también los conocí cuando yo fui a París en un café. Y una noche me invitó a la casa de su editora de Gallimard con Colín y fuimos ahí a cenar y tuvimos muchos intercambios y me hicieron prometer que yo seguiría traduciendo los libros de Annie Cohen. Pero bueno, también quiero decirles que traducir el libro de Annie Cohen me causó un inmenso placer, pero también mucho sufrimiento, porque a medida que iba traduciendo el libro, al ver todos esos párrafos como los que ustedes acaban de ver y saber de su depresión, yo también me deprimía, pasé muchos días deprimida cuando escribía ese libro, porque bueno, como ustedes saben, el traductor vuelve a escribir el libro. Yo estaba muy triste, decía, ¿qué me pasa? Pero bueno, es normal, ¿no? Cuando uno traduce una novela es imposible no meterse en la piel del personaje y uno siente lo mismo que está sintiendo el personaje, porque sobre todo cuando uno siente esa pasión tan grande por la traducción, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante conocer al autor? Aquí hay muchas ideas contrarias. Los literatos o los que estudian literatura me dicen, no, es que no es tan importante conocer al autor, porque ya que está el libro terminado, ahí tienes el libro y ya el autor ya pasa a segundo plano, ya no nos interesa, lo que queremos es ver el libro. Pero en mi caso, como profesora de traducción, yo pienso que es muy importante conocer al autor. En mi caso también fue muy importante.
siento que si yo no hubiera conocido a Annie, si no hubiera conversado con ella, si no hubiera conocido otros de sus libros, hubiera sido todavía más difícil, ¿no? Traducir todos pues, sus sentimientos y todo lo que ella cuenta en sus libros. Ya desde El edificio invisible, el primer libro que traduje, me hizo que yo me familiarizara con el estilo de Annie, que le encantan las enumeraciones. Le fascina enumerar cosas y verbos y sustantivos y, bueno, por ejemplo, cuando cuenta que con su hermano, cuando iban de viaje, les encantaba jugar a nombrar todos los carros que iban pasando. Entonces, en ese párrafo, nombra todos los carros. Eso fue bien difícil para mí, buscar los equivalentes, ¿no? Algunos muy fácil, como Alfa Romeo, Renault, pero había otros nombres que yo en mi vida había escuchado. Todo eso lo tuve que investigar, porque el traductor también es un investigador. Ahora me gustaría comentarles algunas de las dificultades de la traducción. Bueno, una de esas dificultades son todas esas enumeraciones. Entonces le pido a Arturo si quiere leerles. Sí. Para que vea ejemplo de todas las enumeraciones. Soñé que retiraba cortezas de mi cabeza, de mi cráneo, una especie de cortezas, tres, que se parecían a las carpetas de encaje de mi madre, recuperadas el día de las bolsas de basura y de ese bazar que estaba sobre la alfombra. Liquidar, vaciar, arrojar al canasto, al fuego, a las ortigas, desocupar, abandonar, limpiar, balancear, desumir, depurar, seleccionar, destruir el equilibrio aparente de la vida. Para elegir qué, sus manteles y sus carpetas, y recuperar del montón de ropa esas puntas de tela calada con orillas dentadas. La dificultad de la traducción es que hay que encontrar el término exacto y además que sea dentro del contexto. No puede uno inventar lo que sea, ¿no? Bueno, pero lo más difícil para mí en este libro, y ahí estoy de acuerdo con Jean Maillot, que dice que la traducción literaria en algún momento se encuentra con la traducción técnica, porque a veces es necesario cuando se trata de libros que hablan del alma humana o de cosas así más etéreas, pero este es un libro que habla de la vida real. Y entonces habla de términos médicos que fue muy difícil de traducir porque tuve que hacer muchos borradores, me daba temor decir una cosa inexacta, tuve que consultar médicos, incluso un colega de la Universidad Veracruzana que también padeció, él también fue operado, él me ayudó con esto. Arturo, miren, todas las palabras que fueron muy complicadas de traducir. Okay. La intervención quirúrgica se llevó a cabo con anestesia general, en decúbito dorsal, con la cabeza girada hacia la izquierda, incisión cutánea arciforme en el parietal derecho, que permitió hacer una pequeña ventana por la abertura del témpano, realizada con un craneótomo, abertura de la dura madre en un punto de inflexión basal. El cerebro parece muy tenso. Corticotomía, respetando las venas corticales que aspiran poco a poco. Encuentran en la región subcortical un hematoma de aspecto coagulado. Lo toman para estudiarlo. En los estudios perioperatorios no se observa malformación vascular. Al final de la intervención, el cerebro parece distendido. Verificación de la hemóstasis y enjuague de la cavidad operatoria, Se ponen en su lugar las hojas de surgicel, cerradura hermética de la dura madre y suspensión periférica. La abertura se cierra con se cierra la ventana en diferentes planos, aponeurótico, subcutáneo, con drenaje de redón aspirativo. Cada una de esas palabras tuve que buscarlas, y les digo, algunas que parecen muy fáciles como ventana, abrieron una pequeña ventana,
pues decía, es que eso es correcto o no, porque en francés decía voler, decía, pues ni modo que abran un postigo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue bastante complicado. Otra cosa que fue difícil de traducir fueron las siglas. Cuando me encuentro yo un ABC, eso después tuve un accidente vascular cerebral. Entonces, un accidente vascular cerebral, ese le puede ocurrir a cualquiera, de golpe, de un minuto a otro. Un bombardeo, una catástrofe, se puede tener lo peor. Es otro, el SAMU, pero ya no se los vamos a leer para no cansarlos. También fue difícil, que significa Sistema de Asistencia Médica de Urgencias. No sé, yo creo que ya fue mucho de... No. ¿Está bien? ¿Se los quieres leer? Sí. ¿Cuáles? ¿Las siglas? Las siglas del SAMU. Aquí en el Moulin todo es silencioso, afelpado. Empezamos el otoño. El río está allá, espeso, azul. No veo lo que pasa a la izquierda, ni en la mesa, ni en las avenidas, ni en mi cuaderno, ni en mi escritorio. Debo ser prudente. Tengo unas ganas locas de devolver el teléfono móvil que me compraron. Es demasiado complicado, demasiado técnico. Nunca aprenderé a utilizarlo. Nunca me acordaré del código de acceso. Nunca podré elaborar el directorio. Revisar las llamadas, escuchar los mensajes, borrar los mensajes, recargar la tarjeta, consultar el saldo, memorizar un número, hacer una llamada a partir del directorio, teclear el 115 para comunicarme al SAMU. Me doy cuenta de que tengo problemas con los instructivos, que los objetos se me resisten. Me digo que he envejecido, que me he vuelto como mi madre, enloquecida con los objetos modernos. Ahora tenemos aquí otros párrafos donde habla de su desmemoria. No tiene que ver con las dificultades de traducción, pero como esta charla la titulamos La desmemoria, entonces quisiera que Arturo les comentara algo sobre lo que ella dice, de cómo se sentía. No sé lo que me pasó. Me acuerdo apenas. No comprendo nada de lo que me pasa. No sé dónde está ni quién está allí. Me faltan trozos de historia, minutos de vida. Bruscamente reconozco a mi hermano y a mi amor. ¿Por qué me abandonaron? Les digo. Llegué a un punto aterrador en donde ya no sé quién soy. La reanimación, el coma, el accidente cerebral, la parálisis quizá. Los ojos enfermos ya no podrán leer por las monstruosas dosis de morfina. Ya no hay delirio, solo una comprensión y una relación vaga, sutil. Ahora, en el libro de La dura madre yo me llevé una sorpresa muy grata porque, como les decía, normalmente a los escritores no les interesan los traductores en absoluto. Sin embargo, ella en el libro recuerda cuando yo fui a París y escribe lo siguiente. Estábamos en junio, 2 semanas antes del accidente vascular. Se encuentra a sí mismo porque este libro, La dura madre, fue publicado por la editorial Gallimard en 2001. El accidente cerebral fue en 1999. Entonces es sorprendente, ¿no? Que un año después ella ya estaba escribiendo este libro. Y bueno, les digo, se publicó en 2001. Y al poco tiempo ella me lo envió con la esperanza de que yo lo pudiera traducir. Y yo lo recibí, pero yo creo que yo andaba muy ocupada, como siempre en ese momento, y lo dejé en mi librero. No sé cuánto tiempo habrá pasado, meses, un año, no lo sé. Hasta que un día yo digo que el libro me invitó a traducirlo, porque buscando otro libro, lo vi, lo tomé y empecé a leerlo y ya no lo pude dejar.
dije, no, este libro sí lo tengo que traducir. Lo empecé a traducir y luego fui a ver al editor de la editorial de la Universidad Veracruzana. Le dije que si le interesaba publicarlo. Me dijo, no, pues es que no es tan fácil, tiene que pasar una evaluación. Y bueno, ya saben, todo el proceso que tiene que pasar un libro. Se tardó como pues, otro tiempo más, pero finalmente en 2011 este libro ya se publicó y se presentó en la FILU de 2011. Este libro elegí presentarlo hoy porque es de la Universidad Veracruzana y yo le tengo mucho cariño a esta institución. Aunque traducido para otras editoriales, me pareció que el más adecuado era este. Además, bueno, yo me siento muy unida a todo este proceso. Y bueno, yo deseo que a quien lo lea, pues también lo disfrute y encuentre el sueño de todo ser humano que ha enfrentado la pérdida y el vacío. Porque cuando uno pierde a los seres más amados, puede entender lo que Annie dice en su libro. Por otro lado, el lenguaje de la dura madre es tan delicado y tan envolvente que yo estoy segura que todos los que los lean se van a sentir profundamente conmovidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por esta muy bonita plática. Gracias. Por todas tus reflexiones, por habernos compartido estos fragmentos de tu traducción de un libro pues no solo interesante sino muy duro. Entonces pues bueno, la idea es un poco que ustedes hagan preguntas, que platiquen con Pilar. Seguramente tendrán cosas que preguntarle, que comentarle, y ella seguramente tendrá mucho claro que sí, con mucho gusto, que decir al respecto. Entonces, bueno, pues espero tener todas las respuestas. Les pido solamente que hablen fuerte porque como no tenemos micrófono, entonces para que, como estamos transmitiendo en vivo, para que los que nos están viendo a distancia no pierdan el hilo de la charla, por favor, ¿sí? Entonces, fuerte y claro, los que quieran preguntar, aquí, allá atrás, esto está lleno, está muy bien, qué bueno. Los futuros traductores. Los futuros traductores, los lectores que estén por acá también, o sea, ajá. Nadie. No se animan. Bueno, pues yo solo quiero expresarle agradecimiento y también felicitarla porque, bueno, es la primera vez que yo escucho a un traductor expresarse de esa manera tan bonita. Gracias. Y pues de alguna manera por inspirar a aquellos que también quieren dedicarse a la traducción y verla a usted como eso, como una fuente de inspiración. Muchísimas gracias, me siento muy halagada. Gracias y conmovida. ¿Alguien más? ¿Cuánto tiempo le tomó traducirlo? Este librito que se ve muy pequeñito, miren, aquí se ve muy delgadito, pero como ustedes ven toda la dificultad que tuvo, pues yo creo que me debo haber tardado como un año, porque a veces este libro yo lo traduje por gusto. Generalmente uno traduce para editoriales y nos dan contratos, ¿no? Y te dicen, bueno, tienes hasta tal fecha, firmas el contrato y si no lo entregas, pues te metes en problemas. En este caso, como fui yo la que eligió traducirlo, no tenía ese problema del tiempo, entonces yo calculo haberme tardado como un año, hice muchos borradores. Eso que ven ustedes aquí, pues ya está muy limpiecito, porque además me tocó una editora en la editorial de la Universidad Veracruzana súper cuidadosa, como son todos los editores de ahí, y muy exigente. A veces me decía, a ver, Pilar, esto no me acaba de convencer. Por ejemplo, aquí, ¿por qué estás utilizando esta palabra que en francés que debería de estar en español? Entonces,
bueno, solamente ahí teníamos algunas discusiones. Por ejemplo, bistró, me decía, no, eso es restaurante. Les digo, es que no es un restaurante, porque un bistró es otro concepto. En Francia son unos lugares bonitos, muy especiales, que aparte de ser un restaurante, pues es un bar, es una cafetería, es muchas cosas. Si tú dejas restaurante, pues no, ¿verdad? Yo pensé en el caso de Coatepec, que hay un lugar que se llama Tlayudería, ¿no? Donde venden tlayudas, que es muy especial, ¿no? Si se tradujera como restaurante, pues le quitan todo ese encanto, ¿no? Sí. Y así muchas otras cosas, pero pues eso fue. Gracias. Pilar, mencionabas hace un rato el asunto de la terminología. Esa Sí. parte me interesó mucho porque, bueno, mencionas que en muchos casos la traducción literaria se acerca a la traducción técnica por las cuestiones de terminología. Es un problema que conocemos bien todos los traductores de literatura, porque mucha literatura efectivamente está cargada de términos muy especializados y es necesario emprender todo un proceso de investigación con especialistas, con documentación muy particular, etc. Entonces, en el caso de la Dura Madre específicamente, ¿fue la misma Annie la que te orientó un poco en cuanto a esto o tú disociaste? Porque esto es un proceso que ella vivió. Sí. Entonces, ¿en qué medida fue ella la que te pudo orientar, digamos, en un sentido estricto en cuanto a el sentido de ciertos términos? Porque me imagino que ella misma tuvo que aprender con sus médicos tratantes, en fin, Claro, no sé, sí, para poder escribir sobre sobre su propio proceso. Entonces, claro. o más bien tú te fuiste por otro lado, o fue una combinación, o cómo estuvo ese Fue una aspecto. combinación. Porque, Yo primero buscaba en los diccionarios especializados, diccionarios de francés, de francés español, y a veces no era fácil encontrar las palabras, entonces recurría a médicos, especialistas, y a veces ya cuando ya no podía, le hablaba a ella, o le escribía y le decía, no entiendo esto, me decía, a ver, mándame el párrafo, y ya se lo mandaba, y a veces ella tampoco me podía dar la respuesta, tampoco sabía cómo se decía eso en español, y tenía amigas españolas que trabajaban en una universidad de París, y les preguntaba a ellas, entonces ellas me mandaban la respuesta, pero debo confesarles que no me convencía, porque era español de España, nada que ver, entonces mejor yo optaba por tomar mis propias soluciones. ¿Por qué no te convencía el español de España? Porque rompía un poco, bueno, tú sabes, ¿no? La discusión que hay ahora, ¿no? Cuando uno llega a una editorial, bueno, yo iba a Larousse, por ejemplo, me decía, mira, Pilar, este libro lo vas a traducir para toda Latinoamérica y se tiene que entender en toda Latinoamérica y en toda España. Tienes que utilizar un español plano, un español llano. Y tú dices, neutro. ¿Cuál es ese español? Es que ese español no existe, ¿no? Yo decía, el traductor de Vargas Llosa, por ejemplo, al francés, dice que pues tenía que traducir los peruanismos, por ejemplo, la palabra lisuras, que es muy bonita. Y decía, bueno, ¿cómo lo traduzco? Eso no es español de España, no es español de México, es peruano, lisuras. Es por no digas tonterías, dice, no digas lisuras, no digas tonterías. Y algunas otras palabras que son muy especiales. Yo siento que si nos obligan a utilizar un español neutro, pues vamos a perder mucho, ¿no? ¿Qué opinas, Arturo? Pues opino lo mismo que tú, es decir, en ese sentido el traductor tiene derecho a ejercer su identidad lingüística. Un traductor no puede escapar de su entorno, de lo que es desde el punto de vista de la lengua que usa para decir, que es la lengua que aprendió,
en la que se desenvuelve mejor, la que conoce mejor, etc. Entonces, en ese sentido, hay ahora toda una reflexión gremial al respecto, y hay un movimiento que se está generando de resistencia a utilizar o a aceptar utilizar más bien este español neutro, esta especie de coiné passepartout que existe en casi todas las peticiones de los grandes consorcios editoriales, que tienden a pedirnos aplanar el texto, neutralizarlo para que se venda mejor en diferentes regiones, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me parece que es una pelea que debemos dar, porque tenemos derecho a mi propia identidad, y además, bueno, eso es en primer lugar, pero además, mientras más coloquial, más argótico, más registros vernaculares tenga en un texto, menos va a poder acercarse a un registro neutro. Entonces, la literatura Claro. está llena de fenómenos de oralidad, de fenómenos de expresiones argóticas, de coloquialismos, de vulgarismos, de regionalismos, etc. Y así como la literatura de originales, creo, tiene derecho a los peruanismos, a los mexicanismos, a los colombianismos, argentinismos, etc., la literatura traducida, en cierto modo, también tiene derecho a hacerlo. Entonces, yo estoy convencido de que no se trata de, bueno, una traducción que tenga marcas de una variante específica, por ejemplo, de México, del Cono Sur o de la región andina, me parece que no por fuerza es una mala traducción. Es decir, tampoco eso garantiza que sea buena, pero esa sola circunstancia no la vuelve mala por sí sola. Claro. La calidad o la falta de calidad de una traducción está en otra parte, pero sería muy interesante poder pasar del paradigma que existe ahorita, en el sentido de la tendencia es pedirnos traducciones neutras, a traducciones más matizadas, más llenas de color local, que obedecen a la identidad lingüística del traductor, no a otra cosa. Entonces, y sería muy bonito y sería muy benéfico para la literatura traducida que los lectores de traducción pudieran ver eso como una riqueza en vez de como una deficiencia o una falla de la traducción. Exactamente. Pero digamos que la idea tuya me parece adecuada, en un sentido que tienes derecho a tu español de México. Incluso en una publicación francesa publicaron: Pilar Ortiz tradujo al español mexicano La Dura Madre. Me dio mucha risa, ¿no? Al español mexicano. Digo, ¿a dónde puse híjole? Cosas así. Pero fíjense bien, eso es interesante porque, por ejemplo, en Francia, cuando tú hablas, por ejemplo, del traductor de Vargas Llosa, y él habla de los peruanismos de Vargas Llosa, efectivamente, en Francia, en las portadas de los libros, viene, cuando se trata de literatura latinoamericana, dice traducido del español por es decir, los traductores en Francia han logrado que el editor acepte poner al traductor en portada y dice traducido por del español, y entre paréntesis mencionan al país: México, Perú, Bolivia, Colombia, etc. Eso es muy interesante porque eso es un indicio en portada, de hecho, que se le da de entrada al lector para que pueda empezar como a identificar por dónde va a ir su lectura y de qué variante del español se trata, porque el español no es una abstracción absoluta. Entonces, claro.
sería interesante también que en México o en las traducciones al español pudiéramos leer en portada no solamente el nombre del traductor, sino también de qué francés o de qué inglés o de qué variante de una lengua se trata, porque eso nos permite como ponerlo sobre aviso, ¿no? Habría otras cosas que se podrían añadir, pero eso sería muy interesante. Entonces, pues claro, es una pelea que estamos dando y hay que seguir por ahí, ¿no? ¿Más preguntas? Un comentario nada más, es una cuestión económica, ¿no? Más fuerte. Que es una cuestión económica fuertemente, porque los editores quieren que cuando el lector va y escoge el libro, diga, bueno, yo lo puedo entender, ¿no? Porque a mí me pasó, compré un libro de sociolingüística estando en Francia, pero en versión en español. Y la había traducido un argentino. Y entonces yo me pasé leyendo en español con el diccionario y después dije, ¿yo qué estoy haciendo leyendo en español? Mejor me voy al francés y lo leo, ¿no? Y yo creo que eso a veces determina. Y después yo dije, yo no debía haberlo comprado, debía haberme ido al original, pero pensé que era más sencillo para trabajarlo en español y en realidad no me ayudó mucho. Claro. Entonces yo creo que si uno tiende a tener un español llano, sobre todo quizás en libros más científicos, no se exige tanto como en la literatura la defensa de la identidad, ¿no? Creo, porque finalmente cuando uno escribe en francés o en inglés, en cuestiones académicas se exige un lenguaje llano también para poder ser comprendido por la mayoría de los lectores. En la literatura es mucho más difícil, ¿no? Es más difícil, yo pienso en cuestiones Sí, más porque, académicas, por ejemplo, no es lo mismo decir un gaucho que un charro, ¿no? Claro. Exacto. ¿No? O por ejemplo, veía con mis estudiantes un artículo donde habla de la traducción de un párrafo donde decía, aquí estoy cantando con mi vihuela, que es un instrumento del siglo XVII que ya no existe, y lo traducen, aquí estoy cantando con mi guitarra, pues nada que ver, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿sabes qué? Respecto de lo que comentas, incluso en el ámbito de lo técnico, estrictamente terminológico, no hay consenso, es decir, no hay homogeneidad. Hay una colega canadiense que además de ser traductora literaria, Christelle Koch, que además de ser traductora literaria es matemática. Y bueno, pues Christelle nos cuenta que ella se da cuenta de que tienen, por ejemplo, cuando ella traduce libros de matemáticas para las escuelas, la terminología que usan en un país como Argentina, o en un país como México, o en un país como España, no es la misma terminología. Entonces, pero, incluso ahí hay discrepancia terminológica. Pero particularmente en las matemáticas. Sí. Eso es, la discusión esta se da particularmente en las matemáticas, claro, por una cuestión terminológica y por una perspectiva también de la matemática. Claro, pero a eso me refiero, es decir, que ni siquiera en el ámbito técnico. No es lo mismo cómo trabajamos la matemática en la parte, digamos, en la parte latina, a cómo lo trabaja, por ejemplo, Francia. Uno, cuando prepara a los chicos en Exfitec para irse a Francia, tenemos que entrar en eso, particularmente con las matemáticas, pero no se da, por ejemplo, en la parte en física o alguna cosa, salvo que se trabaje en fórmulas matemáticas. Es que la matemática es algo pero tiene incidencia también en el derecho, tiene incidencia en otras áreas que no son propiamente literarias. Sí, a eso me refería nada más. Sí, nada más. Y porque yo pienso que también hay una cuestión de estructura del texto, que hay, si tú lo sabes, tú no lo enseñaste prácticamente, es decir, hay una serie de textos que tienen que respetar cierto esquema a fuerza, claro, todo, ¿no? Por ejemplo, si quieres publicar en X, por decirte, en biología,
tienes que tener un esquema y respetar ese esquema, y si no lo pones así va a ser muy duro que te lo acepten, ¿no? Entonces eso es lo que yo llamo más que el lenguaje, un formato llano que te permite ir como en una misma dirección, cosa que no sucede con los textos literarios, ¿no? Pero la matemática, el ejemplo de la matemática es muy particular. Porque no lo estaba homologando por completo. Lo que yo decía simplemente es que incluso en algunas áreas de la técnica también ocurre. Pero el fenómeno, por ejemplo, de leer un texto es interesante, porque tú lees un texto y si tienes en español y tienes que recurrir al diccionario porque no entiendes palabras, efectivamente eso te plantea un reto, porque no todos los registros ni todas las palabras que puedas encontrar en un texto escrito por un argentino, por un peruano, por un colombiano, por un cubano, etcétera, los vas a conocer. Es el mismo fenómeno en literatura original. Entonces, a lo que yo me refería es que es un fenómeno interesante observar que el mismo fenómeno ocurre tanto en la literatura de originales como en la literatura traducida, pero que no tienen el mismo efecto en el lector. Es decir, que las diferencias dialectales de variante, etcétera, en la literatura de originales por lo general se percibe como una riqueza, en tanto que en la literatura traducida se percibe por lo general como un defecto, y no lo es, no por fuerza lo es, claro, eso era solamente, ¿no? Claro. Y ahí es un poco donde está ahorita el debate, es un poco eso lo que decíamos, pero se me venía a ¿sí? No, termina y le quiero hacer una pregunta. Ah, ya, perdón. No sé, es que se me venía a la cabeza tu relación anímica con el texto, Pilar, porque eso lo decías. Sí. Era muy interesante esa parte de expresar tu tristeza. ¿Qué me pasa? Platícanos más de eso. ¿Había una conexión directa con ella? ¿O solamente con el texto? No, ¿O la pusiste como entre paréntesis? ¿O cómo fue? ¿O pues cómo? es que, como les decía, este libro tiene un antes, un durante y un después, ¿no? Entonces el hecho de haber conocido a Annie, convivir con ella, es una persona sumamente cálida, afectuosa, bueno, es fácil de querer, ¿no? Haberla visto también, haberla visto en una situación, pues como una persona, como tú estoy viendo, como ustedes, ¿no? Con mucha energía, y de pronto haberla visto en París tan decaída que no podía ni caminar, que le costaba tanto levantarse. Como les decía, se levantaba a la 1 de la tarde porque le dolía tanto la cabeza que hacía un esfuerzo. Sin embargo, cuando nos íbamos al café Casino, a la cafetería Casino, se le olvidaba sus malestares porque estábamos fascinadas con el libro. Entonces, cuando ella me lo manda, yo lo empiezo a traducir y empiezo a vivir con ella todo lo que vivió, como esos párrafos de la operación, que dice que veía esos hilos fosforescentes y arañas azules. Yo no podía evitar ponerme en su lugar y decir cómo se estaba sintiendo. Y ella decía, a veces hay un párrafo donde dice que estaba pero tan deprimida, que alguien que para consolarla le regaló una perrita blanca que era una maravilla. Ella se enamoró de ese animalito, era su vida, lo amaba profundamente. Pero en uno de los párrafos dice que se sentía tan mal que me dice, tengo ganas de arrojar a la perra por la ventana y arrojarme yo tras ella. Entonces, traducir todo eso, digo, ¿cómo se debe haber sentido? Entonces yo también sentía esa depresión, esa tristeza, y a veces me dejaba yo de traducir y me iba a trabajar, pero seguía sintiéndome triste y lo seguía retomando, pero eran partes muy, muy duras. Y al final, pues dice que otra vez vuelve a ver la luz, que otra vez hay esperanza, y se alegra porque llega a su casa cuando regresa del hospital y ve un plato lleno de muchas velas blancas consumidas, y entonces ella se da cuenta que rezaron por ella, que la quisieron tanto,
que pues para que ella estuviera bien, ¿no? Todo eso son partes muy, muy conmovedoras. Y les digo, dicen que el traductor es el mejor lector, ¿no? Porque para poder traducir todo eso hay que leerlo, pero a profundidad, hay que meterse por completo en el texto y entenderlo. No siempre se logra, a veces es difícil, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo viví con La Dura Madre. Sí. Charbel. ¿Ha tenido la oportunidad de traducir algún otro texto después de La Dura Madre? Pues tengo otros 4 que ella me mandó, entre esos está Bésame Mucho y otros 4 que escribió después de la operación, pero lamentablemente todavía no he tenido tiempo. Yo creo que voy a tener que pedir algún día un año sabático para dedicarme a traducir, pero el problema es que tengo alumnos que, a los que estoy dirigiendo y no los quiero dejar, entonces es como estoy dividida entre mi cariño por mis estudiantes y mi amor por la traducción, ¿no? Pero bueno, yo siento que voy a tener que pedir unos días. Maestra, gracias por compartir todas estas experiencias. Gracias, Charbel. Me ganó un poco la pregunta Arturo, pero la quiero encaminar por ahí porque justo nos ha estado compartiendo la experiencia que tuvo al acercarse a la autora, que es un privilegio, ¿no? Que es más o menos raro, pero quisiera que nos contara más sobre cómo uno separa la relación con el autor que usted logró y la relación con el texto, que es como otra cosa, ¿no? O sea, ahora con la obra de Después de la Operación, usted estaba llena de empatía, no podía escaparse de esa empatía, Sí. ¿no? Pero ¿qué tal ya enfrentándose solamente al texto? Ya no está con el autor, incluso en otros libros que haya traducido. ¿Cómo es esa diferencia para los que no hemos traducido tanto o apenas vamos a empezar a traducir, entre mi relación con el autor y las ideas que yo tengo con el autor y con el texto, que es una entidad independiente, digamos? Pues, bueno, yo te pongo el ejemplo. Cuando yo traduje El Edificio Invisible, yo no conocía a Annie. Solamente, pues lo traduje como cualquier otro libro, me pareció muy interesante, de esa mujer que sale todas las noches a unir los edificios, todos los lugares donde fue feliz con su amor, a unirlos con un hilo blanco para hacer un edificio invisible, pero pues no me ataba ningún nexo. Ahora yo creo que va a ser muy difícil separarme del autor, olvidarme que es Annie y concentrarme solo en el texto. Yo creo que va a ser un poco difícil. Una de las... me hiciste pensar con tu pregunta, una de las cosas que surgieron en 2 de las pláticas anteriores, con Selma Ancira en El Ermitaño y con Roberto Rueda en Gandhi, es la relación del autor la relación del traductor con su autor. Y parece ser que hay como una especie de figura según la cual todo traductor termina por encontrar a su autor. Es decir, uno puede traducir a muchos autores posiblemente, pero de pronto hay una relación particular con un autor por diferentes razones. Selma nos contaba algunas de las que ella tuvo. Eduardo Langagne también en la primera charla de este ciclo, cuando nos habló de Pessoa, fue lo mismo. Roberto con Hélène Riou, su autora canadiense. En mi caso es igual con Annie Sommo, la francesa, etc. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esa relación autor-traductor o traductor-autor? ¿Es simbiótica? ¿Es para siempre? ¿Tú cómo la vives? ¿O tienes otros autores también por ahí? Porque parece que tu relación con ella es particularmente fuerte.
Sí, mi relación con ella es, pues sí, es esa cercanía después de que yo la vi en París, no, jamás nos volvimos a encontrar. De esto ya hace 20 años, se dice fácil, ¿no? Como dice la canción, 20 años no es nada, pero es un montón de tiempo. No es cierto, miento, ella volvió a venir a México porque la invitaron de la Casa Refugio Citlaltepec a elaborar textos para un libro que sacaron que se llama México, París, París, México, no sé si lo conoces, son dos libros bastante grandes, y me pidió que yo tradujera otro texto para ella, y estuvo unos días en México, pero bueno, de eso también ya tiene bastantes años, y después ya no la volví a ver, y de vez en cuando, bueno, nos escribimos, hablamos por teléfono, y bueno, yo sé que ella está bien, de vez en cuando otra vez tiene sus depresiones, pero yo creo que los que nunca hemos sido operados las tenemos, entonces pues ella con más razón, ¿no? Pero sigue escribiendo, sigue bien, pero yo creo que sí, esa relación es interesante cuando uno conoce. También conocí a Monique Prou, quizá ustedes conozcan un libro que se llama Las Auroras Montreales, de una autora canadiense, pero ese no lo traduje yo solo, yo coordiné el libro, y ese lo traduje con mis compañeros del cuerpo académico, un cuerpo académico que, como decía Arturo, yo fundé en 2013, que se llama Lingüística y Traducción, y como para que nuestro cuerpo sea consolidado, nos obligan a hacer trabajos conjuntos. Entonces yo los invité a ellos, yo tenía ese libro y les dije, vamos a traducir, es un libro de cuentos, cada uno de ustedes va a traducir un cuento, y luego invitamos a la autora, a Monique Prou, y también pues hicimos amistad, pero no fue tan profundo porque fue muy poquito tiempo. Tal vez si yo fuera a Montreal y pasara con ella un tiempo, no sé, ¿no? Okay. Sí, pues sí. ¿Más preguntas o comentarios? Sí, ajá. Fuerte, por favor. ¿Cree que conocer a la autora, haber conocido a la autora, mejora la traducción o la hace más fácil? Porque pues tradujo un libro antes de conocerla, entonces ¿cree que después de conocerla eso afectó su traducción en algún aspecto? Yo creo que más que afectarla, la favoreció, porque al conocerla mejor, al saber al traducir ya por tercera vez un libro, pues ya me doy cuenta cuál es su estilo, y siempre es un poco parecido, ¿no? Como les decía, lo de las enumeraciones, le encanta hacer enumeraciones de cosas y de muchos verbos, entonces ya cuando me encuentro un párrafo así, bueno, pues ya sé, no es fácil nunca, eso sí se lo sé decir. A veces cuando, no sé si te ha tocado con los estudiantes, les digo, vamos a traducir este cuento, y lo ven y dicen, ay, está bien fácil, y ya que lo empiezan a traducir, pues nada que ver. Yo digo que no hay una traducción fácil, a pesar de todos los años que llevo traduciendo, yo digo que cada libro es un reto, ¿no? Sobre todo las primeras páginas, cuando no estás familiarizado, dices, ay, qué difícil. Ya cuando lleva uno como a la mitad del libro, ya como empieza a fluir, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay traducción fácil. No hay traducción fácil, es cierto. No. ¿Algo más? Bueno, pues si no quieres añadir algo más, Pilar. Pues lo único que quiero es decirles que estoy profundamente agradecida de que me hayan acompañado, que estén con nosotros, y bueno, gracias también a Arturo y a Charbel y a Irvina, a Claudia por pues por recibirnos y por pensar en mí, para invitarme. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a terminar. Me gustaría solamente, bueno, volver a agradecer a Claudia, a Hiperión, a la Reli por su gran interés en echar a andar este proyecto tan bonito, tan benéfico para la literatura traducida. Y pues no me queda sino invitarlos a que se acerquen a Metli, aquellos colegas que nos estén viendo y que anden por aquí tal vez,
invitarlos a que se asocien, a que sepan qué es lo que hacemos, qué es lo que pretendemos hacer, etcétera. Tenemos bastantes proyectos en puerta. Nuestra alianza con la red de libreros independientes es uno de los principales en este momento. Dar visibilidad al traductor y acercarlo a sus lectores es un proyecto generoso y que es benéfico para todas las partes involucradas. Entonces, les agradecemos mucho que hayan estado acá y pues nos vemos en la siguiente charla. Muchas gracias. Hasta luego.